De regreso con ustedes, mis amigos, aquí en El Punto, y ya haber hablado de situaciones con el huracán, situaciones de Kenia. Ahora nos queda a nosotros sentarnos tranquilos y disfrutar de la sabiduría, ¿verdad?, profunda, con la licenciada Laura Leonardi, quien es nuestra invitada, psicóloga clínica, y que nos va a hablar un poco de la autoestima, de la situación que está viviendo, diríamos, los ciudadanos y ciudadanas, y especialmente los jóvenes. Y esto es un tema de mucha relevancia en virtud de que hay tantas situaciones con el ciudadano. Y todas esas situaciones se vuelcan, se reflejan en su comportamiento, en lo que ven en su hábitat, en las mismas acciones sociales que lo reprimen y por ende caen en una degradación de su persona. Y para ello no hay más indicada que nosotros hemos traído, bienvenida Laura, a este espacio, El Punto. Muchas gracias, hola. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, como ya Domingo explicó, soy psicóloga clínica, maestrante en terapia familiar y de pareja y técnico especialista en diagnóstico e intervención infanto-juvenil. Pero interesantísimo, don Marco, esto pique y se extiende. Mire, la verdad que me sentí muy halagado con que usted aceptara nuestra invitación a fin de que siempre aquí en este programa hablamos de temas un poco, como ustedes habrán notado, políticos, posiciones y lo demás, y observamos a veces que dentro de esos temas vemos una situación de una baja estima en cuanto a la situación del país. ¿Y quién más que usted que nos podría decir qué es la autoestima, cómo se manifiesta y qué usted opina sobre los casos que usted ha tratado, qué debe de hacerse? Ok, mira. En primer lugar, cuando hablamos de autoestima, se entiende como el simple hecho de cómo me siento según mi imagen. Sin embargo, autoestima es mucho más que eso. Cuando hablamos de autoestima, hablamos de autoconcepto, sí, cómo yo me veo, cómo yo entiendo que soy, mis características, mis debilidades, pero también hablamos de autovaloración, cómo yo valoro esas características y esas debilidades que yo tengo. Autoafirmación, que es la puesta de límites. Son muchos temas dentro del mismo tema de la autoestima que influyen en ella. No simple y llanamente el hecho de cómo yo me veo. Y eso actualmente por lo menos los padres desconocen la importancia de esto, ya que los jóvenes, los niños, los adolescentes son el futuro del país. ¿Qué caso usted ha visto que se ha profundizado desde el punto de vista de la autoestima en los jóvenes que usted ha tratado? Hay muchos casos donde por temas de autoestima los jóvenes buscan aceptación por parte de otros grupos, de coetáneos, y suele darse muchas veces para que se dé esa aceptación el uso de sustancia, uso de alcohol, robo, juegos de azar, en fin, el tema de adicciones que a su vez se refleja en la sociedad. ¿Eso no tiene una vinculación directa con la formación familiar? La formación familiar influye, tanto la familiar como la social, como la escolar. No sería solamente desde un punto de vista, o sea, desde un solo ambiente, sino que del complejo que rodea al adolescente. ¿Y usted cree que en realidad esos esquemas, si son abordados desde la óptica de la psicología clínica, tendrían solución? O si los jóvenes tuviesen un espaldarazo, diríamos, ¿no?, de las autoridades en esa materia, porque yo no he visto todavía, por ejemplo, han hablado de que han reclutado psicólogos para la gente que tiene depresión y todo lo demás, pero siempre la gente trata la autoestima como que relájate. Entonces, ¿qué usted cree que hay que hacerse en realidad para mejorar en la población esa autoestima, ya que está bombardeado de muchas situaciones? Sí, bueno, el tema de salud mental es sumamente importante. En las escuelas sería recomendable que tengan un psicólogo clínico para poder tratar esos casos, ya que la salud mental lamentablemente en ese país es muy cuesta arriba y
tenemos un caso donde a nivel económico, aquí no estamos, digamos, muy estables, muchas familias. Y si las escuelas pudiesen brindar ese servicio, entonces se pudiera solucionar un poco. Porque la autoestima, los padres muchas veces entienden que es algo normal, en la adolescencia entienden que es la etapa, pero realmente no es así. Todo eso se puede llevar a través de la adultez. Licenciada, hay algo que me viene oyéndola y las preguntas que hace mi compañero Domingo. Estamos hablando de un concepto, un sentimiento, el autoestima y la subestimación del individuo y lo que podría ser la sobrevaloración del individuo. Entonces, sería familia de la prepotencia, sería familia del carácter forjado quizá de un individuo, pero lo que más me lleva la atención es, si estamos tratando de formar y de luchar contra la delincuencia y formar nuestros jóvenes, ¿tienen las escuelas públicas aquí los suficientes psicólogos en el orden de los psicólogos destinados a eso? Y los hospitales, los centros de salud, tienen también los psicólogos necesarios, porque entiendo que hay una serie de enfermedades que no son necesariamente clínicas. Sí, correcto. Y entonces subestimamos. Hasta el día de ayer, por lo menos yo en la pandemia, tuve muchos gritos que nadie me oyó, donde yo quería que los psicólogos y otros trabajadores sociales dejaran fundado un centro de contacto directo con la población que necesita la atención. Casi todos la necesitamos. Sí. Hay algunos que se niegan. Yo necesito, después que termine aquí, vamos a ver si contratamos, si yo voy, pero... Usted es un candidato para Pero mi estar allá, compañero vamos a ver. Domingo dice que no lo necesita. De todas maneras, yo quisiera que usted nos enfoque un poco sobre esas condiciones que yo de manera así un poco desordenada, pero trato de entrar al tema de la necesidad del psicólogo clínico en los centros de salud, incluso en las mismas escuelas. Sí, se necesita mucho psicólogo clínico, tanto en las escuelas como a nivel del sector de salud pública. Hay muchos hospitales que sí tienen el servicio, pero se da el tema de que las citas suelen ser con un lapso de tiempo muy largo. Para 6 meses. Sí, sí, en algunos hospitales sí se puede ver el caso. Entonces, Pero 6 meses yo me agravo y me muero. Realmente ahí el tratamiento no sería efectivo, pierde totalmente la efectividad. Pero hay una cosa, e insisto, licenciada, por ejemplo, muchas veces un joven que tiene algún problema de salud, diríamos, que lo lleva a un hospital, podría ser una hipocondría, podría ser una subestimación también de no querer, sobre todo si un varoncito con el concepto machista de que yo me puedo automejorar y todo eso. ¿Cuál es el papel del psicólogo en este caso en los centros de salud? El papel del psicólogo es intervenir dichos casos. Hay un tema ya a nivel social que es la falta de educación de la importancia de la psicología clínica. Hay muchas señales que los padres desconocen. Entonces, cuando hablamos de niños y adolescentes, no tienen obviamente la potestad de asistir solos. Sin embargo, si los padres tuvieran un poco más de lo que se le llama psicoeducación, pues sería mucho más fácil también el tratamiento a los jóvenes, a pesar de que el sistema aún carece de suficiente personal a nivel de salud mental, pero sí se podrían abordar los temas. Los médicos, perdón Domingo, los médicos y los psicólogos en los centros médicos se llevan bien. Bueno,
Hay un tema, hay un tema un poco complicado en ese caso. Sí, hay un tema un poco complicado, aunque se le está dando más importancia. Siguiendo ese tema precisamente que hablaba Marco, ¿cómo podríamos fortalecer la baja autoestima dentro de los jóvenes? ¿Cómo podríamos fortalecer eso? Porque nos están viendo muchos padres, ¿verdad? Que quizás tengan un problema con su hijo que tiene bajo estima. Entonces, sería bueno indicarle cómo fortalecerlo, cómo ayudar a ese joven. Desde el hogar, cuando un padre vea que su hijo adolescente o niño suele autocriticarse como expresiones, nunca me sale nada bien, todo me sale mal, tratar de cambiar esas afirmaciones negativas en afirmaciones positivas, como ¿por qué todo te sale mal? ¿Por qué dices que todo te sale mal? No fue tal cosa que te salió mal, pero otras cosas tú las haces bien. Entonces, tratar de abordar esa parte y siempre reforzar con palabras que ayuden al adolescente a entender que está bien equivocarse, está bien no autoexigirse, no todo tiene que ser perfecto y que incluso él con lo que entiende que tienes defecto, ya sea a nivel corporal o en cualquier aptitud, hacerle entender que no somos perfectos. ¿Se ha identificado alguna relación en la baja autoestima? ¿Se ha identificado alguna relación entre el abordamiento del padre o de la madre? O sea, ¿con quién se identifica? Si eso contribuye o no a la baja autoestima. Sí. ¿Cómo cuáles? Sí, el hecho, si hay algún tema ya familiar a nivel de violencia, suele haber baja autoestima, ya dependiendo con qué padre se identifique el niño, a nivel ya un poco más profundo, a nivel inconsciente, se puede dar. Incluso hay estudios que dicen que la autoestima es heredada. Ajá. La baja autoestima es heredada, sí. Heredada. Sí, algunos estudios, ya eso, cada cual tiene su opinión, pero sí. Hay una situación que para nosotros, los profanos, siempre pensamos, y a veces, muchas veces erróneamente pensamos, pero cuando si una población que tiene buena asistencia con el psicólogo, que tiene una educación mínima, podría resultar más económico en los centros de salud la función del psicólogo y no enfrentar una situación de carácter curativo que muchas veces sencillamente es viaje del paciente, del usuario, adivinanza de algunos médicos sin que esto sea en desmedro de ellos, en fin, porque hay que hacer investigación. Entonces, muchas veces la investigación del sociólogo, del psicólogo, me confundo con el sociólogo, puede ser importante en un tratamiento o en el seguimiento de una persona, no importa que sea joven o que sea ya mayorcito, porque los jóvenes, como en mi caso, que somos jóvenes, no es el caso de mi compañero Domingo, que ya a su edad está, también tenemos la necesidad de consultar al psicólogo, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendaría usted o qué recomienda el criterio de la psicología para que la gente pueda por lo menos decirle al médico qué se siente y cómo puede sentir menos pánico y ser orgulloso de ir al médico o al psicólogo y decirle, mire, yo me estoy sintiendo de esta manera y tal? Eso es una tarea del psicólogo. Sí, el psicólogo puede influir en eso con el tema de la psicoeducación, dando a entender la importancia de la psicología a nivel preventivo, porque ya sería a nivel preventivo una persona que no necesariamente tenga algún trastorno o alguna situación a nivel de salud mental, pero sí puede ser una terapia preventiva. Y eso cuesta mucho, porque a los amigos televidentes por lo general les gusta saber si ese tipo de terapia, consulta, ¿verdad? Eso cuesta mucho. Bueno, a nivel privado, los costos de la terapia van desde los 2.500 pesos a los 5.000 pesos. Algunos seguros brindan devolución, otros no, ya dependiendo del plan.
¿Y qué usted recomienda? Usted que ha visto esos casos de jóvenes que son de escasos recursos. ¿Qué usted recomienda a las autoridades? Porque le dije ahorita que han hablado de que con estos índices de violencia, situación, problemas intrafamiliares y que se afectan a los niños sobre todo, ¿qué usted le recomienda a las autoridades en esa materia? Porque no creo que todo esté cubierto. No, en absoluto. Yo entiendo que las autoridades deberían de tomar en cuenta el hecho de insertar psicólogos clínicos en las diferentes escuelas, sobre todo las escuelas públicas, que son el sector más vulnerable, para que se le pueda brindar terapia a las familias y a los niños en sí. Porque lamentablemente el psicólogo escolar no está capacitado para abordar ciertos temas. ¿Qué es lo más común que usted ha visto? ¿Qué registro más común usted ha visto en esos jóvenes que ha tratado? Bueno, en los jóvenes se ve mucho tema de violencia, tema de uso de sustancia, tema de relaciones sexuales inadecuadas. Incluso en casos más extremos se puede ver ansiedad y depresión con tendencia a suicidio. Wow. Cuando una persona y cómo se da cuenta que necesita un psicólogo y no un médico, y cuando el médico, en vez de tratar al paciente, al usuario, lo manda al psicólogo, ¿cómo se manifiesta eso realmente? Bueno, ya eso cuando a nivel médico se agotaron todas las analíticas y todos los estudios pertinentes. De hecho, a nivel de psicología también, en la primera cita se refiere a medicina general para descartar cualquier afección física y ya luego entonces se trataría por psicología. ¿Pero quién lo manda? ¿El médico? En ocasiones, cuando el médico ya confirma que todo está descartado, suele referir a psicología. Y cuando una persona culta, en este caso, puede y cómo debe saber que en vez de ir a un médico, a un hospital, debe ir a un psicólogo. Siempre se descarta por eso a nivel físico, porque hay muchas cosas que están relacionadas con enfermedades, pero mayormente esos sentimientos de tristeza, esos ataques de pánico, así de manera repentina, sin razón aparente, suelen ser señales de alerta. Señales de alerta. Sí. Tanto de una cosa, porque hablábamos de la subestimación, de la autosubestimación de la persona. Esa es una alerta. Sí. ¿Y la sobreestimación? También. También. Sí. Todo debe de tener su balance. Y el paciente, en este caso llamándolo así, ¿cuándo sabe que se sobreestima o se subestima? En la sobreestimación hay un tema porque ya ahí se dan temas de personalidad, otro tipo de trastorno, como el trastorno narcisista, psicopatía. Entonces ya esos son trastornos un poco más complejos donde el paciente entiende que es normal. ¿El narcisismo es una enfermedad o es una situación? Es un trastorno de personalidad, no es una enfermedad. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero antes del tiempo tenemos que darle las gracias a Laura Leonardi. Porque pida una extensión del tiempo, porque yo estoy haciendo una consulta indirecta para que pero pague primero, espérese. No, me gustaría que Laura, psicóloga clínica que ha tenido el placer, ¿no?, de venir a estar con nosotros y nosotros tener ese honor de tenerla aquí. Usted tiene su consultorio, ¿verdad? Sí, yo trabajo en un centro. Bueno, usted le podría decir al mismo televidente, o que quizás ahí pudiesen consultarle, ¿verdad? Claro que sí, Centro de Desarrollo Humano, está ubicado en la Avenida Bolívar, frente a la Universidad Católica. Ah, ok. Bueno, ustedes saben. Facilísimo de llegar. Facilísimo de llegar. Hemos tocado con pincelada algunos temas y sobre todo la autoestima, rápidamente para conocer y dar a conocer esta brillante psicóloga clínica, Laura Leonardi, quien ha venido acá al punto a atender a don Marco, ¿verdad, don Marco? Qué orgullo siento yo. En vez de yo ir, precisamente eso debe ser un mercado a buscarlo, no un mercado social. Pero se está implementando. Bueno, pues le damos las gracias a Laura, psicóloga clínica, por estar con nosotros y compartir. Y esperamos que en un próximo programa, cuando haya una fecha especial, pues podamos tenerla de nuevo, de manera que podamos extendernos en unos temas mucho más profundos. Claro que sí, para mí un placer. Vamos a la pausa. Laura.